Sendero Luminoso tiene un nuevo rostro. A la fecha opera en el Alto Guayaga cobrando vidas inocentes. El 14 de este mes, una columna senderista asesinó a tres policías y un fiscal cuando se disponían a incautar una camioneta que transportaba insumos para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Este hecho produjo la indignación de la opinión pública y del gobierno. El ministro del Interior, Luis Alba Castro, ha dicho públicamente que el Estado encabezará la lucha contra el narcoterrorismo. Hoy hemos invitado a Jaime Antezana, un sociólogo experto en temas subversivos. Jaime, buenos días. Explíquenos primero, ¿cuál es la zona en la que opera Sendero Luminoso? Bueno, en primer lugar agradezco la invitación. Segundo, dos remanentes del senderismo operan en dos zonas del país, dos zonas de gran producción de coca. Uno es el Alto Guayaga, donde ocurrió este hecho del asesinato de 3 policías y un fiscal, y otra zona es el Valle del Río Apurímac-Guillene, que es una confluencia de 3 regiones, Ayacucho, Cusco y Junín. En esas dos zonas del Perú es donde Sendero Luminoso viene operando en términos armados. Y todos conocemos ya los métodos que usó Sendero en los 80, pero el día de hoy, ¿cómo opera Sendero Luminoso? ¿Cómo recibe el financiamiento de los narcotraficantes? Bueno, hoy en día el accionar de este senderismo, o de estos dos remanentes del Sendero Luminoso, se diferencia de manera importante de lo que fue Sendero Luminoso en los 80 hasta el año 92, en el que cae su jefe y sufre una derrota política y militar de la cual no se va a recuperar hasta la fecha. Uno de los cambios más importantes es que todas las acciones armadas, las emboscadas que han venido realizando, apuntan contra la policía que viene realizando combate al narcotráfico, o contra aquellos que erradican la hoja de coca ilegal, es decir, la coca que va a las pozas de maceración. Y la última acción, que cierra todo el círculo, apunta contra la policía que va a hacer incautación de insumos químicos. Claro, sabemos que existen 3 grupos, que son los narcotraficantes, los cocaleros y los senderistas. ¿Qué función cumple cada uno? Bueno, eso me lleva a responder la pregunta inicial. Sendero Luminoso ahora no solo protege el negocio de los narcotraficantes, sino que a la vez es una fuerza, una organización que ha incursionado en la producción de drogas. Es decir, ahora tiene sus propias pozas de maceración, acopia droga de estas zonas donde ellos operan, y en consecuencia el financiamiento que hoy obtiene el narcotráfico ya no es por ser guachimanes, como lo eran hace unos años atrás, sino es porque ahora son como una firma económica que también elabora drogas, acopia drogas y se lo entrega a quienes son acopiadores intermediarios que llevan hacia las zonas de salida de Brasil o hacia el mar, en tanto el norte y sur. O sea, sabiendo ya que ellos producen y procesan cocaína, ¿podríamos decir, esa es su única fuente de financiamiento o acompañada de otras fuentes también? Mira, hasta hace 2 años Sendero Luminoso también hizo acciones armadas contra la policía que hacía el control del contrabando de combustible, o contra la policía que estaba involucrada en el tema de la tala ilegal de madera. Todo el mundo se decía hace un par de años en el Alto Guayaga que Sendero dependía de la economía de la tala ilegal, de la economía del contrabando de combustible, pero últimamente todas sus acciones están centradas básicamente en la policía antidrogas. Es decir, que hoy su mayor financiamiento proviene del narcotráfico. Ya, ahora sí, tenemos también esta vez a nuestro panel de periodistas de primer plano, con quienes vamos a analizar el tema un poco más. Tenemos a Daniela Neves, Mariano Olivera, Melissa Goitisolo, César Becerra y Luciana Monge. Empezamos con Daniela. Buenos días, Daniela. Buenos días, Andrea. Buenos días, señora Antezana. Bueno, después de la muerte de los 3 policías y un fiscal en la zona del Alto Guayaga, el ministro del Interior, Luis Alba Castro, ha dicho que el gobierno va a tomar acciones mucho más drásticas, mucho más fuertes y firmes, ¿no?, con lo que es el Sendero. Dígame usted, no sé, si el Estado está preparado para asumir esta nueva lucha contra Sendero Luminoso. Lo primero que tiene que hacer el Estado es entender la naturaleza, el conflicto que se está viviendo. No se trata de capturar y desarticular a los senderistas del Alto Guayaga y del Valle del Río Apurímac. De lo que se trata es de saber quién es el enemigo principal hoy en día. Y el enemigo principal hoy en día es el narcotráfico.
Sendero Luminoso se financia del narcotráfico y ha incursionado como una firma económica del narcotráfico. En consecuencia, no se trata de derrotar a estos dos grupos, sino se trata de enfrentar al enemigo principal, que es el narcotráfico, que así lográramos desarticular a estos dos grupos, van a aparecer otros que van a cumplir la misma función. En consecuencia, ese es el tema central, la comprensión del conflicto que está viviendo el Perú. Es un nuevo conflicto que está marcado por una narcoguerra que está empezando. ¿Pero el Estado está en la capacidad? Por supuesto que sí. El Perú ha enfrentado una guerra interna del 80 hasta el 92 y la ganó. Pero hoy no tenemos todavía que esperar un tarata narco para decir que ya estamos en un nuevo conflicto. El Estado peruano está en condiciones hoy de enfrentar al narcotráfico y a este senderismo, a estos dos remanentes del senderismo que hoy están tratando de servirle como una organización armada de protección. Sí está en condiciones, pero para ello tiene que hacer una estrategia integral, una política de Estado para enfrentar el problema. Sí, ¿qué tal, Jaime? Ahora, los narcotraficantes en este asunto, en este tema, juegan un rol fundamental porque finalmente son los que financian a Sendero, ¿no? ¿Existe realmente decisión política por parte del gobierno para erradicar y combatir el narcotráfico? ¿Cómo ves el tema? En el discurso, el asunto aparece absolutamente claro. El 2 de abril, el presidente de la República dijo que hay que bombardear y ametrallar pozas de maceración y aeropuertos clandestinos. Aunque hoy no existen aeropuertos clandestinos, ese discurso del 2 de abril parecía ser entonces una declaratoria de guerra del Estado peruano contra el narcotráfico. Después habló de identificar a los varones de la droga. Hoy no existen varones de la droga, hoy existen operadores económicos. Pero entendamos, puede que ese lenguaje sea el que haya utilizado el presidente de la República para decir que hay que dar hoy caza a los narcotraficantes que mueven el dinero o que hacen el respectivo lavado de dinero dentro de nuestro territorio nacional. Lo real entonces es que, ¿cuál es el resultado hasta la fecha? ¿Qué es lo que viene pasando? Lo que ha pasado son 4 cosas. Uno, es que el gobierno ha mantenido la erradicación y la interdicción en una zona del Alto Guayaga. 2, ha intensificado el tema de la incautación de insumos y de incautación de drogas. 3, ha dado algo de presupuesto a Devida, Agricultura y al Ministerio de Defensa. Pero eso es casi todo lo que ha hecho hasta la fecha. Entonces todavía hay una distancia muy grande entre lo que se hace y el discurso oficial. Buenos días, señora Antesana. El Sendero Luminoso viene combatiendo numerosos crímenes y ciertamente la policía combate desde el terreno a los narcotraficantes. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el poderío que ostentan los senderistas frente a la policía y viceversa? El poderío del Sendero Luminoso es hoy básicamente, uno, por tener experiencia de guerra. Recuérdese que estos supervivieron a la derrota estratégica. 2, tiene dominio territorial, tanto en el Valle del Río Apurima, IN, como en el Alto Guayaga. Ellos conocen esta zona, supervivieron ahí, permanecieron ahí, ¿no? Y hoy esa experiencia de guerra, ese dominio del territorio es lo que ponen como ventaja comparativa respecto a la policía. La mayor parte de la policía que combatió la subversión en los 80 o las Fuerzas Armadas que combatieron ya no están. Entonces, Sendero tiene esa ventaja. Segundo, tiene la ventaja también de que el Estado abandonó estas zonas. Los abandonó y por lo tanto hoy Sendero Luminoso tiene el control de determinadas zonas y el Estado peruano, a través de la Policía Nacional, pretende recuperar este control, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una desventaja respecto del Estado peruano, pero el asunto está hoy todavía focalizado y por lo tanto es posible revertir y evitar que esto se desarrolle al estilo de la FARC colombiana.